Bueno, ya estamos en comunicación directa con el periodista, el señor Carlos Lorenzi, periodista del diario La Prensa. Sacó una nota importante, a mi criterio, el día viernes, el día jueves, perdón, el día jueves 24, en el diario La Prensa, y realmente lo convoqué por la importancia y por lo objetivo de su nota. Y a su vez, obviamente, estamos para hablar de otras cosas, si bien los tiempos de radio son medios tiranos, pero evidentemente su presencia engalana nuestro programa. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo le va, Carlos Lorenzi? ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Un gusto estar en tu programa, quiero decir. Discúlpame. Bueno, no, por favor, el gusto es nuestro. Soy un seguidor de sus notas y me pareció interesante desmitificar este 24 de marzo que se apoderó una fracción política de un acto que debería ser de redención para la Argentina, para unirnos y no para marcar detalles de un solo lado, de una sola posición, de algo que pasó ya más de 40 años y que realmente sigue abriendo heridas entre los argentinos y donde se focaliza de parte de aquellos que ven una sola parte, valga la redundancia, de lo que aconteció en aquellos momentos. Yo soy historia viva, como tal vez lo sea usted, de lo acontecido y sabemos que cuando la justicia opera con la balanza inclinada de un solo lado no es justicia, sino que la justicia, primero que cuando llega tarde no es justicia, y segundo que cuando se toma parte la justicia de un solo bando, de un solo lado, tampoco es justicia. Y en este caso había una amnistía sobre ambos lugares, luego por un tema político, de derechos humanos, etcétera, 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 se omitió, se hizo algo para mí anticonstitucional, que es aplicar una ley con retroactividad, cuando sabemos que al menos jurídicamente no es así, y que cierta parte de aquellos que iniciaron el conflicto, que iniciaron de alguna manera el conflicto armado y que tomaron en gobiernos constitucionales muchísimas víctimas, entre ellas civiles, niños, mujeres que no tenían nada que ver en esto y que realmente todavía sigue causando mucho dolor y que no fueron ni siquiera tenidos en cuenta ni restituidos. Así que por favor, Carlos, le dejo el análisis de su nota, que fue muy interesante y desde el punto de vista que la trató. Así es, Carlos. Es cierto lo que vos estás diciendo. Se cuenta nada más que una parte de la historia y a mi modo de ver, con muchas mentiras y con muchas omisiones también, ¿no? Pero en esta nota que publiqué anteayer en la prensa, me focalicé en cómo se llegó al 24 de marzo, ¿no? Porque tanto se ha hablado ya del gobierno militar y bueno, pero yo quise recordar eh, cómo se llegó a esa instancia, porque no es que fue así una cosa de repente, que fue pura casualidad. Recordemos que la que ejercía el gobierno, que era un gobierno constitucional, un mal gobierno, pero un gobierno constitucional, era la señora María Estela Martínez de Perón, conocida como Isabelita, que era la viuda de Perón. Perón murió el 1 de julio de 1974 y ella asumió ese día el poder. Era la vicepresidenta y bueno, entonces por así falía asume el poder, ¿no? Y realmente en esa Argentina reinaba la violencia política. Todos los días se asesinaba gente, se secuestraba gente, o sea, se asesinaban a militares, policías, gremialistas, políticos, sacerdotes y civiles que no tenían nada que ver con esa guerra que había desatado la subversión de izquierda que imperaba en el país, ¿no? Recordemos el ERP, Montonero, FAL, o sea, todas esas organizaciones que lo único que hacían era matar y secuestrar a diestra y siniestra, porque ponían bombas en cualquier lado. Recuerdo
en especial por la cual estuvo detenido el que es ahora ministro de Defensa, Jorge Tayana, que fue la bomba en el bar El Ibérico en Uruguay, Córdoba. Lo recuerdo muy bien porque yo vivía a la vuelta. Ahí murió una señora que estaba tomando un café y un mozo del bar. Aparte, destruyeron medio bar, obviamente. Y bueno, tantas cosas que pasaron, ¿no? Pero eh, también la economía era un desastre. Existían precios máximos. Bueno, después vino el famoso Rodrigazo a mediados de 1975, que el Rodrigazo toma su nombre porque el ministro de Economía se llamaba Celestino Rodrigo, que provocó un ajuste que nunca había ocurrido en la vida de la Argentina. Después tuvimos muchas otras cosas más en cuanto a golpes económicos, ¿no? Pero fue un ajuste tan terrible que de un día para el otro, así como lo digo, de un día para el otro, las tarifas subieron entre un 200 y un 400%, algo que no se esperaba a nadie. Después, bueno, también es importante recordar a otro personaje nefasto como fue José López Rega, que era la mano derecha del matrimonio Perón y fue cada vez más influyente en el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Recordemos que comandaba la famosa AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina, y también fue el protagonista de uno de los papelones más grandes de la historia, ¿no? Porque eh, él era cabo de policía cuando fue el primer gobierno de Perón y fue ascendido así saltando todos los diferentes cargos policiales a comisario general. O sea, de cabo de policía pasó a comisario general. Después, bueno, también hay que recordar eh, la actuación de Ítalo Argentino Luder, que asume interinamente la presidencia en septiembre del 75 debido a que María Estela Martínez de Perón pidió licencia por un tema de enfermedad. Y bueno, Ítalo Luder es uno de los firmantes del decreto 20, o sea, fueron tres decretos, el 2770, 2771 y 2772, que creó un Consejo de Seguridad Interior y en el cual se menciona lo del aniquilamiento de la subversión, ¿no? O sea, que se autorizaba a las fuerzas del Estado a proceder al aniquilamiento de la guerrilla subversiva. Bueno, esto pasó entre septiembre y octubre, más o menos octubre fue que se firmaron estos decretos. En el mes de diciembre también estuvo una rebelión encabezada por el brigadier Capellini, pero bueno, fue sofocada en, en el mismo día, ¿no? Duró pocas horas esa rebelión, pero ya se respiraba que el gobierno en cualquier momento iba a caer. Y bueno, llegó fin de año, pasamos el verano y sí,
No, no, por favor. No, no, ambos creo que la conocemos muy bien. La hemos vivido aparte, ¿no? Y creo que es cierto lo que vos decís, ese fue un golpe terrible que creo que ya las Fuerzas Armadas en ese momento dijeron, bueno, hasta acá llegamos. Eh, y también, bueno, como vos recién mencionaste también, la inoperancia de los políticos, ¿no? Tanto del oficialismo como de la oposición. Recuerdo que hubo una reunión multipartidaria en Casa de Gobierno unos días antes del golpe, y en la cual Ricardo Balbín expresó: no traigo soluciones. O sea, el líder principal de la oposición no llevaba ningún aporte para solucionar el problema, la grave crisis que había, ¿no? Y también, bueno, esto que decíamos antes de Ítalo Luder, que quizás si él se hubiera hecho cargo del gobierno, se hubiera asumido como presidente, quizás otra hubiera sido la historia, o no, no sé, pero años más tarde él expresó que no quiso hacerse cargo del gobierno porque él sentía que iba a ser una traición a la presidente. Pero bueno, lo importante es el país, eso no era ninguna traición, porque a él le correspondía, en tal caso, por renuncia de la presidente, el cargo, ¿no? Pero bueno, lamentablemente no hubo otra forma, y aparte que lo que hay que tener en claro, que fue un gobierno militar que tuvo el apoyo de gran parte de la ciudadanía, como pasó en otros golpes militares. O sea, por lo general los militares siempre tuvieron, en todos los golpes, nos guste o no nos gusten cómo hayan sido esos golpes, en todos los golpes hubo un importante respaldo de la ciudadanía. Y bueno, también es importante recordar que ese día no salió nadie a la calle a respaldar al gobierno, como ahora se dice. No, la gente sintió cierto alivio, porque el país era un caos, y aparte uno sentía que en cualquier momento podía pasar algo en donde estuviera, porque las bombas se ponían prácticamente todos los días, y creo que en esa Argentina estaba la visión de que los militares eran, cuando los gobiernos se descarriaban, como pasó en este caso, eran los que venían a poner orden. Eh, Eran como un factor político importante para la sociedad en ese momento. O sea, eran los que uno veía como que era la solución para reencauzar las cosas, ¿no? Creo que la historia fue así durante muchos años, pero quiero recordar algo que dijo Ernesto Sábato en ese momento, y que fue esto. Dijo en esos días, Ernesto Sábato dijo esto: todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos. La inmensa mayoría de los argentinos rogaba por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Y no solamente Sábato dijo esto, sino que hasta el Partido Comunista estuvo de acuerdo con algunas cosas del golpe militar. Y también, bueno, si uno, estaría interesante que todos tratáramos de ver qué publicaron los diarios de la época, porque mismo Clarín y la mayoría de los diarios lo vieron como algo natural, y muchos de ellos pusieron énfasis en que estaban de acuerdo con el nuevo gobierno. Hasta la prensa extranjera también. Tengo acá para citar lo que publicó el diario Le Monde, que es un diario, que es una publicación de izquierda, ¿no? Dice: también escribió sobre el golpe militar en esto, Le Monde pone: rara vez un golpe de Estado ha sorprendido tan poco. La intervención militar era deseada por grandes sectores de la opinión. O sea, creo que tenemos que darnos cuenta que esto no surgió así de la nada. Fue, digamos, el hartazgo ciudadano
y la inseguridad que se vivía en ese momento, además de la debacle económica y todo el desastre que había hecho el gobierno en ese sentido, fue el que provocó esto. O sea, las Fuerzas Armadas se hicieron cargo debido a que de alguna manera también se las empujó a hacerlo, ¿no? Sí, sí, seguro que fue así, Carlos. Pero realmente es importante verlo desde el punto de vista objetivo, la situación. El ejército tuvo, ¿cómo podría decirlo para no herir a nadie, ¿no? Pero tuvo muchas equivocaciones. Mm, Sobre todo cuando detenía a alguien y no lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo mm, Nacional. Ese fue el gran error, el gran error. Luego tal vez las apropiaciones, que tal vez digo porque no desconozco si la orden era sistemática desde el jefe militar correspondiente, me refiero a Videla, o eran situaciones puntuales de cada uno de los integrantes de los distintos cuerpos operativos. Este, yo recuerdo que el general Videla, en el juicio que se le hizo, él asumió la total responsabilidad de todos los hechos como jefe del ejército y que evidentemente fue juzgado, fue condenado, pero no así aquellos como vos hablaste, que fueron amnistiados y que también aquellos que fueron víctimas de la subversión no fueron enjuiciados porque fueron en muchos casos terrorismo de Estado también, porque lo hicieron durante un gobierno constitucional y había representación constitucional en el Congreso de uno de esos movimientos que era Montoneros. Montoneros tenía diputados en el mm. Congreso, por lo tanto era parte del aparato represivo del Estado hacia la gente. Yo voy a dar un solo ejemplo que tal vez muchos no conozcan, ¿m? Y que, por ejemplo, el señor Firmenich no puede entrar al país porque tiene una causa abierta por violación de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, cuando se adjudicó Montoneros el asesinato de Ignacio Rucci. La hija de Ignacio Rucci llegó a la instancia final de la Suprema Corte en sus apelaciones para que esto fuera tomado como ley. Por eso el señor Firmenich no puede entrar al país, porque tiene esta causa abierta y que no prescribe, porque es de lesa humanidad, porque Firmenich era uno de los que estaban en el Congreso de la Nación y en representación de Montoneros. Entonces, ¿qué tendríamos que decir? Que como estas causas que fueron de lesa humanidad y que fueron, por más que algunos arguyan que fueron, que ya están perimidas estas causas, también deberían ser juzgados aquellos que atentaron contra la vida, no solamente de militares. Yo recuerdo algo que fue en aquella época, algo muy, para los que somos papá y para los que no son papá, extremadamente doloroso, que fue el asesinato de la familia Viola, del capitán Viola, pero que una de sus hijas fue ametrallada y partida al medio. ¿M? Sí, Y que cuando se hacían atentados no se tomaba en cuenta quiénes iban a ser las víctimas. Eran atentados a ciegas donde querían en puntos claves, ¿no?, de las instituciones, la policía, por ejemplo, donde murieron solamente 9 policías y los restantes eran todos civiles. ¿Eh? Y encima con la sí. ferocidad del ataque, porque esas bombas tenían clavos, tenían tuercas, o sea, para producir la mayor cantidad de daño posible hacia las personas. Entonces, la memoria no tiene que ser selectiva, sino que la memoria tiene que ser para ambas partes. Y cuando digo para ambas partes, lo digo con nombre y apellido. Militares y subversivos. No eran jóvenes idealistas, ¿eh? No, Eran muchachos inducidos por la formación cubana, guevarista, comunista, con el hecho de tomar el gobierno por la fuerza. O sea, el golpe lo iniciaron ellos. Luego, por efecto, por causa, obviamente viene la represión. A nadie le gusta que le asesinen
a un familiar, que le asesinen a un compañero de armas en forma artera. Y más que no se sabía, porque ellos aplicaban la guerra de guerrillas, no se sabía contra quién uno luchaba. No justifico las torturas, que es lo que se busca, y lo vimos a través de las películas y demás, lo que se busca información para terminar la guerra antes. No lo justifico, no lo justifico. Pero, Es que, sí, perdón. sí, no, discúlpame, Carlos. Es que acá lo que se ha impuesto es un relato y un gran negocio. O sea, desde el relato de que son 30.000, cuando se sabe que cuando se hizo la comisión investigadora sobre los desaparecidos, no eran 30.000, sino mucho menos. Más allá de si la cifra, o sea, matar, torturar a una persona está mal, o sea, es una desgracia matar a alguien y torturarlo es algo que todos los seres humanos rechazamos, pero realmente inventaron la cifra, se olvidaron de las otras víctimas, porque hoy en día hay un monumento recordando a los 30.000 desaparecidos, pero no hay un monumento homenajeando a las víctimas de la subversión. O sea, parece que acá no hubo víctimas, ni víctimas civiles, ni militares, ni policías, nadie habla de eso. O sea, han pasado los gobiernos y nunca se ha homenajeado eso, nunca se dijo toda la verdad. Y creo que ahora también hay un hartazgo con este tema. Eh, Y me parece que, bueno, desde los medios tenemos que empezar a decir lo que realmente pensamos, ¿no? Hay un hecho significativo también, de acuerdo a lo que vos decís. En el copamiento al regimiento de Formosa, donde se mata impunemente a soldados y donde el famoso soldado Luna dice aquí no se ríen de nadie, mierda, perdón por la expresión, este, eh, un diputado ex diputado de la Nación, en mandato saliente, asesinó a un subteniente, a un ignoto subteniente que estaba desarmado prácticamente, tenía su pistola reglamentaria nada más, estaban durmiendo, yo lo recuerdo, y esa pistola apareció en manos del que fue canciller de la República Argentina. La víctima, Mazzaferro, subteniente Mazzaferro, y su pistola reglamentaria con número de serie otorgada por el ejército apareció en manos de un integrante del anterior gobierno, no del de Macri, no, sino en el de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ella no tiene nada que ver, solamente nombro para no nombrar al hombre que como fue amnistiado, no tiene causa y puede llegar a hacer algún tipo de, de movida judicial, porque estamos acostumbrados que enseguida judicializa. Entonces, este, un ex camarista y un ex canciller, que se hace de esa pistola, no sé, a modo de recuerdo o como sea. Pero son hechos que evidentemente sobran las pruebas y no aquellos testigos que imputaron a oficiales del ejército solamente con una palabra, me parece que estaba, me parece que era él. Y eso judicialmente cualquier abogado, cualquier juez sabe que no es causa para penar a nadie. Y hay muchos que ya ancianos, mayores, están sin sentencia con el tiempo excedido de prisión preventiva. Entonces hablamos de derechos humanos y no los respetamos. Entonces no me cierra, no me cierra. No sé qué opinas vos. Sí, no, pienso lo mismo. O sea, los derechos humanos son para todos. Eh, Mira, basta recordar lo que pasó estos últimos años con el encierro. Se largaron delincuentes, violadores y bueno, y con los militares que están presos, que por lo general ya todos superan los 80 años, no, no hicieron lo mismo. O sea, No, o sea, hay más jóvenes que ya algunos gozan de prisión domiciliaria porque han apelado, han tenido tal vez, entre comillas, la suerte de caer
en un tribunal de casación más justo o que ve con otra óptica las cosas, que han sido, por supuesto, apelados por el gobierno, pero también hay casos de gente de esa edad que está presa y que son, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero que son veteranos de guerra de Malvinas y que han sido condecorados en su momento y que no tuvieron injerencia en lo que se le atribuye, pero que están adentro porque hubo testigos que dijeron, me parece que estuvo en ese lugar, me parece que yo lo vi. Entonces, no hay concreción y están sin sentencia. Y ya llevan 7, 8, 9 años cuando se habla, jurídicamente hablando, que los crímenes de lesa humanidad que no tienen sentencia, la prisión preventiva debe duplicar la de un preso común. Y en este caso estamos ya sobrepasados en tiempo y que no ha habido pruebas suficientes como para poder condenarlos. Queda la duda, sí, pero sabemos que en la justicia de la Argentina se presume inocente todo aquello hasta que se pruebe su culpabilidad. Por lo tanto, estamos, tanto que hablan de justicia, tanto que hablan de verdad y derechos humanos, estamos faltando a la realidad. Y me parece que es más por venganza que por otra cosa. Bueno, el método Gramsci cambió la forma de pensar de aquellos jóvenes idealistas y saben que por la fuerza no se pueden apropiar del poder y lo hacen a través de la educación ya hace más de 30 años. Sépalo usted que a lo Sí, mejor que tiene 35, 40, 45 y no vivió y no peina cana como nosotros, que teníamos miedo cuando andábamos cerca de alguna dependencia del ejército, de las fuerzas de seguridad, teníamos miedo de transitar porque no sabíamos con lo que nos podíamos encontrar y podíamos ser víctimas. así es. Y Eh, bueno, creo que todos los que vivimos esa época eh, eh, tenemos la obligación moral de transmitirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, eh, lo que realmente hemos visto, ¿no? Lo que realmente hemos vivido. Porque el relato oficial, si bien puede tener alguna parte de verdad, es eso, es un relato. Exactamente, exactamente. Bueno, Carlos, agradezco mucho tu participación. Te voy a seguir convocando, porque eh, publicás permanentemente notas en el diario La Prensa que son realmente objetivas, y eso es lo que me importa. No estamos tomando partido por alguien, lo quiero aclarar, solamente que agregamos historia a lo que no agrega el relato. Entonces, yo lo que quiero es una justicia, como indica la estatua, ¿no? Sus ojos vendados y en sus manos la balanza de ambos lados, equilibrada a ambos lados. Quiero una justicia que realmente sea equitativa para ambas partes y de una buena vez por todas los argentinos abrazarnos. En el día de ayer hubo un partido de fútbol. La bombonera estaba llena y estaba coreando a la selección argentina y estaba coreando el nombre de nuestro país. Eh, Tal vez es muy superfluo lo que voy a decir, pero eso es lo que quiero. Nos une una bandera, nos une una sangre, que también está mezclada, obviamente, con españoles, con italianos, con judíos, con un montón de gente de otras tierras, pero que adoptaron nuestro país y que viven en nuestro país. Y nuestra constitución, nuestro preámbulo, les da la bienvenida, todos aquellos de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino. Entonces, son todos bienvenidos, pero tiremos para un solo lado, porque esto no lo saca una coyuntura política, esto no lo saca un ídolo de barro, porque los argentinos idealizamos a una persona y creemos que esa persona nos va a salvar. Y acá la salvación que tenemos es la unión de los argentinos, entender que necesitamos reformas estructurales, que estamos 100 años atrás de aquellos países que son líderes en el mundo, cuando nosotros estuvimos y fuimos líderes. ¿Por qué? Porque la Argentina producía, porque la Argentina, la gran cantidad de habitantes que tenía, había trabajo, porque venía la gente del exterior a invertir en la Argentina. Hoy a la Argentina ni invierten los propios argentinos. Primero, porque no hay credibilidad. Segundo, porque no hay leyes claras. Y tercero, por la gran corrupción que existe en todo nivel.
no solamente en el nivel del Estado, sino también en el nivel privado. Entonces tenemos que terminar con eso, tenemos que votar gente idónea y que esa gente idónea ocupe los cargos que tienen que ocupar. Y no que un XX, que no tiene nada que ver con un ministerio, por amistad o por haber estado militando en una causa, lo nombren, por ejemplo, y no me voy a callar la boca, canciller. Con esto cierro, porque creo que todos saben a qué es lo que me refiero, y no porque solamente he pretendido hablar en inglés cuando no lo sabe, sino que el canciller tiene que ser una persona, un diplomático, con todas las letras, conocer los protocolos de la diplomacia, tener una carrera, ser realmente una persona proba. ¿Por qué? Porque el diplomático es el vendedor comercial de nuestro país en los lugares donde nuestros embajadores nos representan, a través del consulado, haciendo acuerdos bilaterales. Tenemos que estar abiertos a todo el mundo y no a 4 países que no los quiere nadie y que son, no por su calidad, por su pobreza, porque tal vez su gente sea extraordinaria, pero que lo mueven con gentes con ciertos intereses sectarios. Me callo la boca, no digo más, no me importa si me bloquean, pero como argentino tengo que decir la verdad. Me parece muy bien. Carlos, ha sido un gusto. Me gustaría seguir contigo, pero realmente el tiempo en la radio a veces nos corre, es presuroso. Tengo un video de los 30.000. Si me queda tiempo lo voy a pasar. Y si no me queda tiempo digo lo que es. El señor Labraña, ex montonero, reconoce que la cifra de 30.000 que vos hablaste es falsa y que fue puesta cuando fueron a Holanda a buscar recursos para mantener toda la estructura que había. Y le dijeron que cuando fueron con los 6.800, 7.000 que marca el libro donde Sábato también está, donde figuró esa extracción, donde hicieron un censo de las personas desaparecidas, le dijeron, mire, esto no alcanza para nada, tiene que haber una cifra mayor. Bueno, pensaron en 50.000 y Labraña dice y reconoce ante un reportaje que el número lo puso él, 30.000. Y con eso consiguieron el tema de los derechos humanos y consiguieron ese beneficio económico. Yo recuerdo que, vamos a poner un número, 7.000, 8.000 desaparecidos, que no son pocos. Uno solo ya es doloroso, pero que también ellos produjeron muchísimas víctimas y estuvieron cerca de los 5.000 atentados y más de 3.000 muertes producidas por ellos. Entonces, señores, miremos con la óptica que tenemos que mirar, con la balanza de la justicia equilibrada, mirando para los dos lados y no haciendo un relato y querer apropiarse de algo que tendría que ser el nunca más, pero el nunca más para seguir en democracia y la democracia cumplirse con letras mayúsculas, como debe ser, la participación de todo el pueblo y no alguien que se apropia del Estado. El Estado es uno solo y aquellos que gobiernan tienen un alquiler de 4 años y demostrar que son capaces y que son probos para poder ejercer el mandato y llevar a la Argentina al lugar que se merece. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a vos, Carlos. Bueno, vamos a una pausa.